Ya, ahora sí. Ya, volviendo a repasar esto, porque es súper importante que afirmen estos conceptos, es que el glucagón lo que hace es aumentar la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Por lo tanto, su efecto se define como un efecto hiperglicemiante. La insulina, por el contrario, lo que hace es disminuir los niveles de glucosa en la sangre, por lo tanto tiene un efecto hipoglicemiante. Pero ¿cuándo van a actuar? El glucagón va a actuar cuando haya bajos niveles de glucosa en la sangre, es decir, cuando tenemos una hipoglicemia, ahí el glucagón va a actuar y va a producir una hiperglicemia, y la insulina va a actuar cuando tenemos mucha glucosa en la sangre, por lo tanto, cuando hay una hiperglicemia, va a actuar la insulina para producir una hipoglicemia, ¿ya? Yo sé que en general uno tiende a confundirse con estos conceptos porque como que todos los nombres se parecen o se confunden, pero de nuevo les digo, apréndanse la insulina cuando hay una hiperglicemia, un exceso de glucosa en la sangre, actúa la insulina y produce una normoglicemia o euglicemia, ¿ya? Para, o niveles normales de glucosa en la sangre. Y si, por ejemplo, tengo mucha insulina actuando en el cuerpo, puede llegar a producirme una hipoglicemia, ¿ya? Bajos niveles de glucosa en la sangre. ¿Vale? Acá esta diapo se las puse solamente para que la tengan. Tiene muchos detalles sobre los efectos de la insulina y el glucagón. Yo creo que no es necesario que se los aprendan de memoria para que no se sobrecarguen ni nada, pero sí les dejo la diapo aquí para que lo lean. Si tienen alguna duda, obviamente me preguntan, ¿ya? Porque es un tema importante y para que tengan ahí los conocimientos, quizás ahora no les sirva, pero quizás más adelante en la U sí les sirva. Entonces, ahí está esa diapo. Ya, ahora vamos a ver lo que es la diabetes. La diabetes es un conjunto de enfermedades metabólicas, no es solo una enfermedad, existen muchos tipos, ¿ya? Por eso se habla de que son un conjunto de enfermedades y que se van a caracterizar por una hiperglicemia sostenida. Es decir, cuando tengo una persona que tiene diabetes, significa que en su sangre tiene mucha glucosa, mucha azúcar, como normalmente o coloquialmente uno dice, oh, tengo diabetes, no, sí, es que tengo el azúcar en las nubes, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, un conjunto de enfermedades que se caracterizan por una hiperglicemia. Existen muchos tipos de diabetes. La resistencia a la insulina es otra cosa, ¿ya? Después se las menciono, pero ahora vamos a hablar solo de diabetes. Existen muchos tipos de diabetes, ¿ya? En una persona sana, la insulina viaja, o sea, se produce en el páncreas, pasa a la sangre, viaja a través del cuerpo, llega a la célula donde se va a unir, que esta célula puede ser el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Recuerden que esos tres órganos son los órganos que almacenan glucosa en forma de glucógeno, ¿ya? Y ahí se une a un receptor que es el receptor de insulina. Este receptor de insulina le dice a la célula, oye, la insulina está actuando y nos está diciendo que hay mucha glucosa, así que tenemos que meter glucosa a la célula, ¿ya? Es como el guardia de la bodega, en donde le está avisando a los trabajadores que están adentro de la bodega que tienen que guardar las cosas. Y entonces la glucosa que está en la sangre ahora puede pasar a la célula, ¿ya? Porque, porque acá este canal se abrió para que pueda entrar. ¿Ya? Recuerden que en la membrana nosotros tenemos proteínas que van a ser transportadores o pueden ser canales. Y en este caso, acá se une un receptor que es una proteína, o sea, no un receptor, sino que un transportador que es una proteína, y esta proteína permite que la glucosa ingrese a la célula. ¿Qué es lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1? Acá el páncreas está dañado y no produce insulina. ¿Por qué? Generalmente es causado por una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que nuestro propio cuerpo nos está atacando
y nuestro cuerpo produce unas moléculas que se llaman anticuerpos, y estos anticuerpos viajan al páncreas y lo empiezan a atacar, y lo empiezan a romper. A ver, ¿podré dibujar? Sí. Ya, entonces los anticuerpos son unas moléculas así, que tienen forma como de Y, y estos anticuerpos entonces son producidos por las células del sistema inmune, y este sistema inmune, en vez de cuidarnos, no nos reconoce y nos ataca. Y ahí empieza a producir todos estos anticuerpos que viajan al páncreas y lo empiezan a atacar, y lo empiezan a destruir, ¿ya? No se dan cuenta de que el páncreas es parte de nuestro cuerpo, piensan que es como, no sé, una bacteria, un virus, algo así, y lo atacan, y lo destruyen. Entonces el pobre páncreas, como está siendo destruido, no puede producir insulina. Como no produce insulina, nada llega al receptor y nunca llega el mensaje de que hay que ingresar la glucosa, ¿ya? Entonces, como no está el receptor, no se activa el transportador y no ingresa la glucosa a la célula, y la glucosa sigue llena en la sangre, ¿ya? Toda esta glucosa sigue ahí en la sangre porque no tiene ningún lugar donde meterse, ¿ya? Porque acá el guardia no da la señal. Y en el caso de la diabetes tipo 2, aquí el páncreas está sano, pero el problema está en el receptor, ¿ya? En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, acá el receptor es el que no está funcionando. Entonces, aunque yo tengo mucha insulina, toda esta insulina llega a mi receptor, pero el receptor no cacha. Es como que el receptor fuera, el guardia fuera extranjero, y llegara la insulina y como que empezaran a hablar, y como él es extranjero no le entiende nada a la insulina, entonces no entra no llega la señal. Y como no manda nunca la señal, aunque aquí yo tengo mi transportador y tengo mucha glucosa, nunca llega la señal para acá, se ve interrumpida. Entonces no ingresa glucosa a la célula y la glucosa sigue viajando por el organismo. En la diabetes mellitus tipo 1, generalmente la característica de estos pacientes es que son niños, porque son enfermedades que al ser autoinmunes generalmente se presentan en una época temprana de la vida, y se empieza a destruir el páncreas. Entonces acá, como pueden ver, todas estas celulitas que están aquí son las células que producen insulina, estas celestitas, y eso línea rojita es la sangre. Y ahí esos puntitos celestitos es la insulina que se está produciendo en una persona normal. Sin embargo, cuando hay esta diabetes mellitus tipo 1 y estos anticuerpos empiezan a destruir a las células, se ve esto que está acá, ¿ya? Este esquemita de estas células como grises, todas destruidas, y como están destruidas no pueden producir insulina, entonces aquí en la sangre no hay nada de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, en cambio, es otro tipo de paciente, generalmente gente obesa, que tiene hipertensión, generalmente se da más en adultos entre los 40 años, 50 años, por ahí como que se tiende a diagnosticar, aunque ahora con los malos estilos de vida que está teniendo la población más joven, también se presenta en gente más joven. Pero uno generalmente los divide así: diabetes mellitus tipo 1 es la diabetes de los niños, de los adolescentes, que son flaquitos, bien delgaditos, y la diabetes mellitus tipo 2 generalmente se asocia a gente más adulta, gordita, 40, 50 años, que también son hipertensos, que fuman, qué sé yo, que comen todos los días, no sé, completo, que tienen una mala dieta, no hacen ejercicio, etcétera. Todo eso es diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 3 no se describe, sino que las otras diabetes tienen otros nombres. Por ejemplo, existe la diabetes gestacional, que ocurre en las mamitas, las que están embarazadas. Ahí, por ciertos mecanismos fisiopatológicos, que no voy a mencionar ahora, se produce un aumento de la glucosa en la sangre, y una diabetes que en general se mantiene solo durante el embarazo, y después del embarazo ya no son diabéticas, ¿ya? O hay otros tipos dentro de las diabetes mellitus tipo 1, hay muchos tipos de diabetes autoinmunes, muchos anticuerpos diferentes, hay diabetes familiares, está también la diabetes insípida, que se produce por una alteración en la producción de la hormona antidiurética, ¿ya? Entonces, generalmente uno habla del tipo 1 y tipo 2, y existen otras diabetes más que tienen otros nombres, ¿ya? En el caso de la resistencia a la insulina, lo que se produce es que acá el receptor está afectado, ¿ya?
Y tiene el mismo mecanismo de la diabetes mellitus tipo 2. Por eso es lo que se dice que es como la prediabetes, entre comillas, porque se produce por el mismo mecanismo. Ya, lo que ocurre es que cuando la gente tiene malos hábitos alimenticios, son sedentarios, no hacen ejercicio y aumentan de peso, es como que todo el cuerpo está inflamado, ¿ya? Está lleno de mecanismos de moléculas inflamatorias, igual que como si uno estuviera resfriado, ¿ya? Pero el cuerpo está como en un estado crónico inflamatorio y toda esa inflamación del cuerpo afecta al receptor de la insulina. Entonces, como este receptor de la insulina está hablando extranjero, está siendo afectado por la inflamación, no reconoce a la insulina y por eso es que no actúa la glucosa. ¿Ya? Generalmente uno hace la diferencia entre resistencia a la insulina y la diabetes en cuanto a los niveles de glucosa que hay en la sangre. En la diabetes, ahí vamos a ver cuando es diagnóstico, pero los niveles de glucosa en la sangre son mucho más altos que en la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene unos niveles un poquito más bajitos, ¿ya? Y por eso es como una prediabetes y hay que controlarla. Igual que la diabetes, obviamente. Pero si uno no controla la resistencia a la insulina, lo más probable es que progrese a diabetes en el tiempo. Y acá, al ladito derecho, entonces están los síntomas de la diabetes. Sí o sí tienen que saberse las 3P, que son las más frecuentes: polidipsia, polifagia, poliuria. ¿Ya? Poli viene de mucho, ¿ya? Siempre que algo sea poli, significa que es mucho. Entonces tenemos poli. Cuando hablamos de poliuria, es orinar frecuentemente, o sea, todo el rato están yendo al baño, ¿ya? ¿Por qué? Porque la glucosa es una molécula que arrastra agua. Si yo tengo mucha glucosa en la sangre, como toda mi sangre llega al riñón, el riñón empieza a botar esa glucosa por la orina, y como la glucosa arrastra el agua, también está arrastrando mucha agua de la orina, y entonces uno va al baño a cada rato y bota mucha orina con glucosa. Entonces, poliuria, uria, viene de orinar. ¿Ya? Uria. Hoy escribo súper feo. Jaja. Ya, pero hay uria. Polidipsia viene de mucha sed. Como estamos haciendo mucho pipí, botando mucha agua, nuestro cuerpo siente que estamos perdiendo esta agua y obviamente la quiere recuperar, así que empieza a tomar mucha agua. ¡Oh, qué terrible! Mi letra parece de niño de kinder, así. Ya. Polidipsia. Entonces, poliuria, polidipsia. Letra de doctora, corresponde. Sí. No, qué feo. Ya. Y polifagia va a ser que comen mucho. ¿Por qué? Porque como la glucosa no está entrando en las células, ¿qué es lo que pasa en las células? Es como si no comieran, no tienen energía, porque no hay glucosa, toda la glucosa está en la sangre. Entonces, a nuestro cerebro llega una señal que dice así como, oye, las células se están muriendo de hambre, no tienen energía, ¿qué es lo que pasa? Y el cerebro dice, chuta, ¿qué onda? ¿Algo está pasando? Bueno, hay que meter más glucosa al cuerpo y empiezan a comer más, ¿ya? Entonces, estos son los síntomas como más clásicos: polidipsia, poliuria, polifagia, también pérdida de peso. En general está asociado a la diabetes mellitus tipo 1, donde empiezan a bajar de peso, ¿ya? Y obviamente como no tienen energía, empiezan a tener debilidad, náuseas, heridas, bueno, esto ya es más de la crónica, pero en general esos que les mencioné, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, son las 4P que tienen que sabérselas. Sí, esos síntomas se dan en los dos tipos. Lo que uno hace la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 es como la clínica del paciente. Ya el tipo 1, como ya les dije, en general son niños muy flaquitos que tienen estos síntomas y de repente les dan unas crisis de hiperglicemia que llegan al hospital y uno les mide, le hace exámenes y la glicemia por las nubes, ya es diabético, tipo 1. Y el diabético tipo 2 como que se demora más en presentar los síntomas, es algo más crónico y tienen estas características que les digo yo, que son más gorditos, que tienen, no sé, hipertensión, son más viejitos, entre 40 y 50 años, pero estos síntomas se dan en las dos diabetes y en todos los tipos de diabetes. Ya. Acá entonces el diagnóstico de la diabetes es a partir de exámenes, ¿ya? Miren, esto no es algo que ustedes tengan que sabérselo ya para la PTU ni nada, pero yo se los pongo acá y se los dejo en la diapo para que los conozcan y sepan a qué es lo que se refieren, ¿ya? Porque más de alguno va a tener algún familiar, mamá, papá, tío, lo que sea,
que a lo mejor va a tener sospecha de diabetes o se va a hacer algún examen porque no se piensa que es diabético, qué sé yo, entonces para que ustedes entiendan qué significan estos exámenes. Ya, entonces, este no lo vamos a considerar, ya, ese no, olvídense de ese. Ya, estos tres. Cuando uno sospecha, ya, cuando yo tengo este paciente que come mucho, va mucho al baño, tiene mucha sed, está bajando de peso, se siente débil, está mareado, quiere vomitar, qué sé yo, ya, me tinca que es diabético. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le pido exámenes de sangre, ¿ya? Estos exámenes se llaman glicemia en ayunas, o como acá está escrito, glucemia en ayunas, ¿ya? Entonces, la glucemia en ayunas consiste en que este paciente por 8 horas no tiene que comer. Por eso generalmente estos exámenes se toman durante la mañana. Entonces, por ejemplo, el día anterior te acuestas a las 11 de la noche, no comes nada, hasta el otro día te levantas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y te vas a tomar este examen a las 8 de la mañana, donde llega una enfermera, una TENS, te saca sangre, ¿ya? Y esa sangre después es analizada. Y en esa sangre analizada yo cuento, se calcula más o menos cuánto es la glicemia que tiene y si esa glicemia es mayor a 126 miligramos por decilitro, entonces ya uno confirma que esa persona es diabética. ¿Por qué? Porque si estuvo 8 horas sin comer, lo normal es que su glicemia o la glucosa que tiene en la sangre sea entre 80 a 100, más o menos, ¿ya? Porque no comió. Entonces, tiene que tener esos niveles aproximados de glicemia. Si tiene más de 126, significa que tiene un exceso de glucosa que no es normal y por eso uno dice, ah, ya, sí, es diabético. Eso es uno. No siempre está presente, ¿ya? Entonces uno lo que hace es como para irse a la segura y saber si es diabético o no, le toma este examen, le saca esta sangre y después lo que hace la enfermera la TENS, le da un juguito naranjito que tiene como sabor a Fanta, que a algunas personas les da asco, les dan ganas de vomitar, qué sé yo, y se toman ese juguito. Y ese juguito tiene una carga de glucosa, ¿ya? Tiene gramos de glucosa. Entonces te tomas esa bebida, ese juguito, y a las 2 horas te vuelven a sacar sangre. ¿Qué es lo que uno quiere hacer aquí? Quiere ver si es que la insulina fue capaz de bajar la glucosa. Es como que yo te estoy dando glucosa a ti, tú te tomas esa glucosa y después tu insulina tiene que bajarte esos niveles de glucosa en la sangre. ¿Y qué pasa si yo, después de esas 2 horas, te saco sangre y tiene los niveles más de 200? Si tiene más de 200 miligramos por decilitro, entonces es diabético. ¿Por qué? Porque su insulina o no está produciéndose o no está funcionando y entonces por eso mi glucosa no bajó, ¿ya? Lo normal es que tras 2 horas de haber comido algo con glucosa o lo que sea, es que como nuestro cuerpo se va regulando, los niveles de glucosa tras esas 2 horas sean de 130, 140, 120 incluso, ¿ya? Entonces si está sobre 200 significa que ya aquí no está funcionando la cuestión y es diabético. Y lo otro es que, por ejemplo, una persona tiene estos síntomas que yo les digo hiperglicemia, o sea, las 4P que les expliqué, y le tomo una glicemia en cualquier momento del día, no sé, a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche, lo que sea, le tomo esta muestra de sangre y le mido la glucosa y tiene más de 200. En cualquier momento del día, eso también es diagnóstico de diabetes, ¿ya? Entonces, con estos elementos, con estos exámenes, uno puede hacer el diagnóstico de diabetes, ¿ya? ¿Y qué pasa entre medio? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la glicemia en ayunas, como se muestra aquí, es entre 100 y 125? Si está en esos niveles, uno habla entonces de esta prediabetes y si además tiene síntomas, en el caso de, no sé, que es gordito, que hay una manifestación clínica que se llama acantosis nigricans, que es que se te pone como negro el cuello, las axilas, ya si tiene como ciertas características clínicas sugerentes de resistencia a la insulina y además tiene estos niveles de glucosa en ayunas, uno habla de resistencia a la insulina, ¿ya? Lo mismo pasa que con estos niveles intermedios, ¿ya? Como yo les decía, después de las 2 horas tiene que estar en 140 o menos.
130, 120 la glicemia, y si está entre 140 y 199, no es diabético, como que nos falta para decir que es diabético, pero tampoco está sano. Entonces ahí hablamos de esta prediabetes, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de diabetes no es tan sencillo, o sea, uno aquí lo ve súper sencillo, pero en los pacientes siempre es todo diferente, algunos presentan una cosa, pero les falta la otra, entonces ahí uno tiene que ir jugando y viendo si de verdad es diabético, ¿ya? ¿Y por qué es importante la diabetes? ¿Qué es lo que nos hace que nos preocupemos tanto por esta enfermedad? Es que tiene todas estas complicaciones que se ven aquí en este abuelito al lado derecho, ¿ya? Causa el principal, como la principal preocupación es las cardiopatías, ¿ya? Causa infartos y muertes por glicemia mantenida en el tiempo, ¿ya? No, la diabetes es una enfermedad que mata, entonces a largo plazo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa y por eso las controlamos. También otra cosa que causa es nefropatía diabética. Eso quiere decir que se dañan los riñones, incluso puede a largo plazo llevar a la diálisis, ¿ya? Que significa que sus riñones ya no funcionan, entonces hay una máquina que tiene que cumplir la función de los riñones. Causa esto que se llama enfermedad arterial periférica, que significa que todos los vasitos sanguíneos que hay en el cuerpo se empiezan a dañar. Causa un síndrome que es el pie diabético, que en el fondo se dañan tanto los vasitos sanguíneos y los nervios de los pies de los pacientes, que es porque es la parte como más lejana del cuerpo, que en el fondo de repente se hacen heridas y los pacientes no tienen dolor en las patitas. Entonces se hacen heridas y como no se dan cuenta que tienen la herida, esta herida se infecta, el tejido se empieza a podrir donde está tan infectada la herida y ellos no se dan cuenta y hay que llegar de repente en algunos casos incluso a amputarles los deditos del pie o el pie completo, ¿ya? Por esto mismo. Y causa una retinopatía diabética, que quiere decir que también se dañan los vasitos sanguíneos del ojito y empiezan a ver menos, ¿ya? Dejan de ver hasta que en algún momento pierden la vista. Claro, lo que pasa es que la diabetes daña el exceso de glucosa daña los nervios que están en las extremidades inferiores, ¿ya? En el fondo, este pie diabético se produce porque como se dañan los nervios, no se tiene sensibilidad en el pie. Y como no tienen sensibilidad, no sienten dolor cuando se hacen heridas o cuando se queman. De hecho, con estos pacientes, como para prevenir todos estos problemas, uno les sugiere que no se bañen con agua tan caliente como agua hirviendo, por ejemplo, en el invierno, que uno tiene frío y abre la llave y como que se baña con el agua hasta que te quede la piel roja. No, ellos no lo pueden hacer porque si no pueden quemarse y no darse cuenta que se quemaron, ¿ya? Y lo mismo pasa acá, que es otra como afección que les molesta mucho a los pacientes, que causa disfunción sexual, ¿ya? No tienen erecciones, por ejemplo, cuando tienen relaciones sexuales por lo mismo, porque se dañan los vasitos sanguíneos y los nervios que participan en ese proceso, ¿ya? Entonces, todas estas complicaciones a largo plazo son las que se producen en la diabetes y por eso es que uno la trata. ¿Y cómo la trata? Es a través de medicamentos orales, ya como la metformina que mencionaron antes. Existen también otros fármacos como la glibenclamida, los inhibidores de la DP4, hay muchos tipos de fármacos que se utilizan, y la insulina, ¿ya? En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, aquí lo único que nosotros podemos usar es insulina. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está fallando. El páncreas no está produciendo insulina, entonces lo que yo tengo que hacer es a este paciente darle insulina, ¿ya? Y cuando yo le doy insulina, como su receptor está bueno, la insulina que yo le estoy dando va a llegar al receptor, se va a unir y así la glucosa va a poder entrar. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, aquí yo tengo mucha insulina, entonces no necesito dársela. Lo que yo tengo que hacer es arreglar mi receptor. Y para eso es que yo utilizo la metformina, ¿ya? La metformina entonces lo que hace es unirse a este receptor y facilitar la unión de la insulina al receptor. Entonces es como que la metformina fuera el traductor, ¿ya? Yo les dije que el receptor es como extranjero, no le entienda a la insulina, entonces aquí la metformina es un traductor y permite que la insulina y el receptor se entiendan. Entonces,
yo ahí con eso ayudo y de esta forma la glucosa podrá en la sangre. Diferencia entre problemas entre hombres y mujeres. Mira, generalmente son los mismos. Los más frecuentes es la retinopatía, la nefropatía, es decir, que se altera el riñón, y el pie diabético se da en esos síntomas se dan en los dos por igual, ya no es tan categórica la diferencia. O sea, sé que hay leves diferencias en cuanto como a la cantidad de mujeres y hombres que se ven afectados en cada cosa, pero en verdad no recuerdo los porcentajes. No recuerdo así como cuál se ve más, por ejemplo, en la nefropatía diabética, si se ven más afectados los hombres o las mujeres, no lo recuerdo, ¿ya? Pero al final todos, sean hombres o mujeres, pueden presentar alguna de estas complicaciones, ¿ya? Y eso, entonces, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, lo único que nosotros podemos hacer es darle insulina, y estos son los chicos, los jóvenes que se tienen que estar pinchando, midiéndose la glucosa, que se tienen que estar poniendo la insulina y todo. Y en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, uno parte dándole pastillas, ya les da la metformina, las otras que les mencioné, ya que existen muchos tipos, y con eso en general a veces pueden ir mejorando, pero ellos lo que tienen que hacer, lo principal que tienen que hacer, además de darle estas pastillas, es que cambien su estilo de vida, ¿ya? Es decir, hacer ejercicio 30 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, comer más frutas y verduras, dejar las grasas y los elementos, así, los alimentos procesados. Obviamente nadie les está diciendo así como que no coman nunca papas fritas y que no se coman nunca un completo, pero tampoco es la idea que todos los días, no sé, al almuerzo sea completo, ¿cachai? Entonces, ahí hay que ir equilibrando. Lo principal entonces acá en el tratamiento es dieta y ejercicio, además de las pastillitas, y acá en la diabetes mellitus tipo 1 sí o sí hay que dar insulina. Ya. Eso es entonces lo que teníamos que ver hoy día. Ya, les tengo un Kahoot, pero no van a alcanzar a hacerlo en estos 6 minutos. No creo, no, porque no van a alcanzar. Ya, a ver, resistencia a la insulina y la diabetes mellitus. Ya, mira, la resistencia a la insulina, déjenme volver a mi otra, esta. La resistencia a la insulina es una etapa previa a la diabetes mellitus, pero a la tipo 2, ¿ya? Es decir, yo tengo insulina que se está produciendo en exceso. Esta insulina, sin embargo, no es captada por mi receptor y tengo niveles elevados de glucosa en la sangre. Sin embargo, hay algunas insulinas que logran ser captadas por mi receptor, y que pueden ingresar y que permiten que la glucosa ingrese a la sangre. Y de esa forma mi glucosa en la sangre se mantiene en niveles más o menos entre, no sé, 140, 170, por ahí, ¿ya? Lo que no es normal y está alto, pero no llega a ser tan alto como la diabetes. En cambio, la diabetes mellitus, acá lo que uno tiene es que es tanto el daño que hay en el receptor que, a pesar de que tengo mucha insulina, esta insulina no logra unirse al receptor y la glucosa que está en la sangre está muy aumentada por niveles sobre 200 aproximadamente. Y ya cuando tú estás en diabetes mellitus tipo 2, ya prácticamente no hay una vuelta atrás y tienes que empezar a controlarte, y ya quedaste como catalogado como diabético, ya te vacunaste con eso, ya vaya a ser diabético toda tu vida, ¿ya? Claro, acá como dijo la compañera, la resistencia es una etapa previa a la diabetes que tiene un mejor pronóstico, en el sentido de que si llega un paciente y tiene resistencia a la insulina, yo lo puedo tratar, como les decía, con dieta, ejercicio, le puedo dar metformina en algunos casos, y si esta persona cumple con todos estos requisitos, puede en algún momento normalizar su glucosa y ya no va a necesitar más la metformina, sino que mantenga su dieta y ejercicio, y quedó ahí, ya quedó con su glucosa normal.
Pero obviamente siempre lo voy a tener que estar controlando para evitar que sea diabético, ¿ya? Siempre esa persona va a tener que cuidarse más, ¿ya? Y en el caso, claro, la última oportunidad para salvarse, es como una advertencia a la resistencia a la insulina. En cambio, la diabetes mellitus es crónica, ya yo le digo a alguien, oiga, usted es diabético y nunca más se va a sacar ese diagnóstico, siempre va a tener que estarse tratando y controlándose, y aunque su glucosa vuelva a ser normal, eso va a ser porque yo le estoy dando fármacos, no se los voy a quitar, porque ya es diabético y si yo le quito los fármacos, puede que vuelva a elevar la glucosa y causarle daño, entonces al final yo lo voy a mantener medicado de por vida. En la diabetes mellitus tipo 1, como su mecanismo es estos anticuerpos me destruyeron el páncreas, ¿ya? Entonces mi páncreas quedó así mal, 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 mal y no produce la insulina. Entonces a lo que yo tengo que hacerle a ellos es darle la insulina. No puedo darle metformina y no se recuperan de eso, porque estos anticuerpos se van a estar produciendo toda la vida y me causan tanto daño en el páncreas que el páncreas no logra reponerse, ¿ya? Entonces al final a ellos lo único que me queda es aportarles la insulina. No, el tratamiento es solo dar insulina. No es como bajar de peso y hacer ejercicio, no, es darle insulina. Porque si yo no les doy insulina, eh, no tienen de dónde sacarla porque su páncreas está malo, está destruido. ¿Ven? Como ven aquí, todas estas celulitas están destruidas. ¿Ya? No, hasta ahora no hay un tratamiento que, no sé, restaure el páncreas y evite, y así como que se sanen de eso. No, a menos que, no sé, pues les hicieran un trasplante de páncreas, pero es súper raro y no, pues acá en Chile menos, sin nadie dona órganos. ¿Ya? Así que eso, en resumen, diabetes mellitus tipo 1 es producida por anticuerpos que destruyen el páncreas. Como destruyen el páncreas, no tengo insulina. Y por eso el único tratamiento que yo le puedo dar a ese paciente es insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 hay una alteración en el receptor de la insulina, por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es aportarle medicamentos como la metformina para que ese receptor funcione mejor, ¿ya? Porque yo tengo insulina, solamente que mi receptor no me está funcionando. Hoy la probabilidad, mira, la puedo buscar, porque en verdad ahora no me acuerdo de cuánto era, pero todo va a depender del paciente, porque si el paciente que pasa mucho, que son resistentes a la insulina, y uno les dice así como, ya, pero tiene que hacer dieta y ejercicio, y obvio que si tú le decís eso a alguien es como, oh, qué paja, ya, así no me va a pasar nada, voy a seguir comiéndome los completos, las papas fritas, y no voy a hacer ejercicio y todo, ya, o sea, la probabilidad de que pase de resistencia a diabetes es súper alta. Pero también hay pacientes que tú les dices, no, ¿sabéis qué? Tienes resistencia a la insulina, hay que hacer dieta, ejercicio, qué sé yo, y lo hacen y se normaliza la glicemia y se mantienen normales durante mucho tiempo. Entonces, todo eso va a depender del paciente, pero la probabilidad, así como a grandes rasgos, ya la voy a buscar porque en verdad ahora no me acuerdo bien del valor. Ya, me queda menos de un minuto y les voy a mandar el link para el Kahoot con preguntitas de esta materia, ¿ya? Así que eso. Y si tienen más dudas, obviamente también me las pueden decir en la próxima parte.